Esta alabanza, Señor, te la dedicamos a ti. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. Solo tú eres digno, 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 digno. Levántale no solo tus manos, iglesia, levántale tu corazón, levántale tu corazón. Esta noche has venido aquí para derramar lo que hay ahí dentro de ti. No pierdas la preciosa oportunidad de su presencia.
Él está aquí. Él está aquí. Cántale con todo tu corazón. Este canto es para que tú lo saques. Díselo. Vamos. Vamos. Mientras tú más te cubras tu boca y tu nariz, ¿sí?, va a ser mejor para tus pulmones, va a ser mejor para tu organismo. Yo le doy gracias a Dios que de alguna forma esta iglesia esté siendo guardada, esté siendo protegida por nuestro Dios, pero así como Él toma sus cuidados de su iglesia, nosotros como iglesia debemos de tomar nuestros propios cuidados. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Yo le doy gracias a Dios porque, ¿sabes qué? Jesús es nuestra luz. Nuestra luz es Jesús. Y es que en medio de situaciones difíciles, a veces nos encontramos en obscuridad. Cuando hay tiempos malos, cuando hay tiempos de adversidad, como que no logramos ver bien la misma preocupación, la misma angustia, los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas carencias, las mismas preocupaciones por algún ser querido, no nos permiten ver claramente las cosas. ¿Y a qué me refiero? A que entramos en un periodo un poquito de ciertas tinieblas. Hoy te quiero hablar de por qué nosotros tenemos que estar bien conscientes que solo Jesús es la respuesta para todo aquello que necesitamos, para todas aquellas situaciones con las que no podemos en nuestras fuerzas. Él es nuestra respuesta. Estamos ahorita apenas en el tercer día de un periodo de ayuno y oración que voluntariamente decidimos hacer la mayoría de esta iglesia. Y quiero decirles que es un tiempo verdaderamente maravilloso. Es un tiempo en el cual tú y yo tenemos que aprovechar la presencia de Dios, porque eso es lo que estamos provocando. Eso es lo que estamos provocando con nuestro ayuno y con la oración que estamos llevando a cabo. Estamos sensibilizando nuestros organismos, nuestro ser, lo estamos sensibilizando de tal manera que la voz de Dios se tiene que ir haciendo cada día que pase estos 21 días de ayuno, se tiene que ir haciendo más clara la voz de Dios. Pero para ello tú tienes que estar perfectamente bien preparado y preparada. Y hoy te quiero hablar de la importancia que implica el que tú escuches la voz de Dios, pero aguas cómo respondes a esa voz. Aguas cómo es tu reacción cuando tú escuches la voz de Dios. En la palabra que aparece en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, quiero que vayas ahí por favor. En Lucas 1 dice este libro, en Lucas 1 en el versículo 78, mira lo que dice. Pero dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Estás aquí? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Mira, nos está hablando el Señor allí en un evento tremendísimo cuando viene el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Estos dos versículos que leemos ahorita es una profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero me llama mucho la atención esto que es tremendo. Mira lo que dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto la aurora. Describe a nuestro Señor Jesucristo como la aurora. Y la aurora dice que viene a dar luz a los que habitan ¿en qué? En tinieblas. Y decíamos hace un momento, cuando estamos en tribulación, cuando tenemos problemas, cuando hay adversidad en nuestra vida, cuando las cosas no nos favorecen, ¿sabes qué? Nos sentimos en tinieblas y
Y vaya que sí, en estos tiempos difíciles, la sombra de la muerte está constantemente acechándonos. ¿Estás aquí? Y aquí la palabra de Dios está hablando de que esa aurora viene a darnos luz cuando estamos en momentos como estos, en los que sobre todo podemos considerarnos que andamos en sombra de muerte. Esta palabra es profética. Desde aquel entonces, hace 2000 años, ¿verdad? Esa palabra es una palabra profética porque de alguna forma, sí, hoy podemos darnos cuenta en estos momentos difíciles qué importante es que nosotros nos acerquemos a esa luz. Nos acerquemos a esa luz, ¿para qué? Para recibir guianza, para recibir revelación, para recibir iluminación y poder caminar, para que nuestros pies caminen, dice aquí al final del versículo 79, para que nuestros pies caminen por camino ¿de qué? De paz, de paz. ¿Cuántos de ustedes quieren en estos tiempos difíciles sentir un poquito de paz? Familia, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Simple y sencillamente cuando prendes tú la televisión y ves un noticiero, es tremendo cuando que en estos días te hablan de que hubo 10,000 contagiados y a ratito 15,000 y ahora 23,000 y ayer 30 y tantos mil y ahora se dice que 40 y tantos mil. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Te has hecho esa pregunta? Lo que yo quiero que tú te des cuenta es que no nos equivocamos al hacer este ayuno de 21 días. No nos equivocamos, porque recordarás cuando apenas empezábamos a darlo a conocer qué es lo que íbamos a hacer, dijimos bien claro, vamos a clamar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a clamar con todo nuestro corazón la presencia de Dios en nuestras vidas. La necesitamos porque como iglesia de Cristo muchos ojos están puestos en nosotros. Muchos ojos están puestos en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que venía diciendo el Señor en su palabra en predicaciones anteriores? Que nosotros era el momento para empezar a cambiar nuestras fuerzas por las fuerzas de Él. ¿Recuerdas? Si no recuerdas, cuando yo te recuerdo alguna prédica anterior, vete a la página del Rey Jesús Peñitas y busca la palabra de Dios y vuelve a recordar lo que el Señor ya te dijo algún día. Somos muy fáciles de olvidar. Se nos olvidan fácilmente las cosas, sobre todo la palabra de Dios. Nos podremos acordar de muchas otras cosas más, pero yo lo noto cuando de repente le pregunto a alguien a mediados de semana, oye, ¿y de qué predicó? Si no prediqué yo, le pregunto, oye, ¿de qué predicó otro de los pastores? No, pues la prédica estuvo muy buena, pero, y ahí se queda. Creo que habló de la fe. Creo que habló del perdón. Creo. Se le olvidó la esencia del mensaje que Dios trajo a su vida en este momento. Hoy te pido en este momento que tú de verdad abras tus sentidos espirituales, que tú en este momento captes el mensaje que Dios tiene, y te voy a decir por qué. Porque es importante en estos tiempos que captemos hasta la más pequeña palabra que Dios te dé. Porque ahí puede estar la respuesta, la solución, ahí puede estar de alguna manera la respuesta de Dios a tu necesidad, la respuesta de Dios quizás al problema en el que estás pasando o a lo que tienes que hacer en un determinado momento. Esta palabra que acabamos de leer nos habla de una gran luz, que es la aurora. Sabes, hay otras versiones que hablan, mira, una de ellas en la Nueva Traducción Viviente dice, la luz matinal del cielo. Así se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la forma en que se maneja el que haya venido a esta tierra nuestro Señor Jesús.
Vino ¿a qué? A darnos vida y vida en abundancia, pero se refiere, ¿sí? De alguna manera, dice en otra traducción, el sol naciente, el sol naciente. Familia, cuando yo recibí a Cristo Jesús, ustedes conocen mi testimonio, fue en circunstancias muy tremendas, pero no cabe duda que vino a darle luz a mi vida, vino a darle luz a mi vida auténticamente. Dios no se equivoca. Hace ratito el canto que cantamos, Renuévame, ese canto yo lo escuché cuando yo empezaba a conocer del Señor, y créeme que impactó mi vida porque habló mi corazón en ese canto. Mi clamor era: renuévame, cámbiame, cámbiame, renuévame, transfórmame, Señor. Yo ya no quiero ser así, ya no quiero ser igual, Señor. Quita todo esto que me venía estorbando durante tantos años y tanto daño había causado a mi vida y a las demás personas que me rodeaban. Hoy que te quiero hablar de esto, yo quiero que tú me entiendas la importancia que tiene la presencia de Dios. Su presencia de Dios que estamos clamando en este ayuno es primeramente para que tus fuerzas empiecen a ser cambiadas. Mira, ahorita de acuerdo a las circunstancias, en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, ¿sí? Podemos hacer ciertas cosas, pero llegado un momento tenemos que tomarnos de la mano de Dios o estar ya tomados de la mano de Dios y no soltarnos en el vaivén de las circunstancias, de los problemas, de lo que pueda venir, estar bien asidos a Él, pero ya no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque acuérdate que dijimos que sus fuerzas significan ¿qué? Poder. Y poder significa autoridad. Y poder significa señorío. Y ahorita es cuando nosotros necesitamos actuar en nuestra vida conforme vayan viniendo las circunstancias. Tenemos que actuar con autoridad y con señorío y con poder. ¿Estás aquí? Fíjate nada más. Nosotros debemos de tener cuidado. De verdad, ten cuidado cuando tú escuchas la palabra de Dios. Ten cuidado cuando tú escuches la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mira, en estas prédicas tú no escuchas la voz del pastor o de cualquiera de los ministros que se paren en este lugar. Tú escuchas la voz de Dios. Tú escuchas la voz de Dios. De acuerdo a esto, ¿sabes qué? Dios trae ese propósito a tu vida a través de sus siervos, de los ministros de su iglesia, ¿sí? Y tú lo puedes escuchar de una manera presencial o aún a través de la transmisión. Pero Dios te está abriendo la posibilidad de que escuches su voz. Ahora, si en este ayuno estamos pidiendo de su presencia, yo sé que el Señor te va a cumplir dándote su presencia si tú se la pides de todo tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, y ahorita no tengo la cita, pero ¿sabes qué dice? ¿Qué padre le dará en lo natural a su hijo una serpiente si le pide pan? ¿Se has escuchado ese versículo? Tanto más el Espíritu, tanto más Dios no le dará a su hijo que le pida el Espíritu Santo. Por eso creo verdaderamente, si Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces tenemos 21 días, apenas llevamos 3, pero yo te aseguro que en estos 3 días aquellos que han estado clamando la presencia del Espíritu Santo, yo te aseguro 100% que algunos ya están empezando a recibir algo que no se explican, que no saben cómo está la cuestión, pero que ya algo está sucediendo, algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Estás aquí? Va a llegar el momento en que empecemos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo día con día. Ahora bien, ¿por qué tener cuidado?
¿Por qué tener cuidado? Mira, el Señor siempre tendrá un mensajero. Siempre habrá un mensajero que te traiga esa palabra. Pero ¿cómo reaccionas tú a ese mensaje? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo has reaccionado a la palabra de Dios? ¿Cómo has reaccionado a lo que tú has escuchado? ¿Sí? Hay personas que desgraciadamente escuchan algunos mensajes con indiferencia. Esto ya lo oí. Esto ya lo predicó. Esto ya lo escuché. Esto ya lo leí. Y de repente, te cierras y ya. Ya lo demás, ya nada más lo oyes. No te paras a la mitad del mensaje porque te da pena o no sé, pero hay quienes escuchan un mensaje que viene de Dios con indiferencia. Hay otros que lo escuchan sin interés. Hay otros que en un momento determinado lo escuchan con incredulidad. Qué tremendo, ¿eh? Esto yo lo oraba y el Señor me lo mostraba tremendamente. Hay quienes escuchan con incredulidad. Y no se diga, hay quienes lo escuchan y están juzgando o están criticando. O a lo mejor se están dando cuenta si el pastor trae los zapatos boleados, o si trae el cuello medio chueco, o si dijo una palabra equivocadamente. Pero, ¿sabes? Hay quienes hasta en ocasiones se burlan. ¿Sabes que en las transmisiones de repente tenemos que estar borrando algunos comentarios de gente que hacen en contra de la palabra de Dios? ¿Sabes? Los podríamos dejar, pero no cabe duda que esas personas son instrumentos del diablo para atacar la iglesia, para burlarse de Dios. Porque es importante que hoy nos demos cuenta cómo reaccionamos ante los mensajes que nos manda el Señor que vienen de Dios. Mira, en el contexto del versículo que leímos, ahí en el mismo capítulo 1 de San Lucas, quiero que vayas al 11. En el versículo 11 está ahí la narración de cuando se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías. En el 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Recuerda que Zacarías era un sacerdote, ¿sí? Él llevaba el sacerdocio. Dice, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, fíjate nada más qué palabras, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y prosigue el ángel: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande, grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria a Dios de este mensaje maravilloso, 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 excelso ese mensaje? Dime qué padre no habría que quisiera escuchar de parte de Dios que uno de nuestros hijos va a ser capaz de hacer eso. Es uno de los mensajes más maravillosos a un ser humano, a un ser, digámoslo, cualquiera, ¿verdad? Que el Señor envía un mensaje poderoso, la presencia de Dios hablando a través de un sacerdote, de un ministro de la iglesia.
¿Qué es lo que pasó? ¿Quién habló? ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que habló? ¿El ángel? No, habló Dios. Habló Dios a través del ángel. Y eso es lo que tenemos que entender. Y el por qué te recalco, tenemos que tener mucho cuidado a partir de hoy. ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos palabra de Dios? Porque mira lo que sucedió. Fue Dios el que le habló, pero ¿cómo reaccionó Zacarías? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondió este varón? ¿Qué dice el versículo 18? Inmediatamente después de que nos dice la palabra hasta el 17, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Qué tremendo. Qué bofetada le puso Zacarías al ángel. Qué bofetada le puso Zacarías a Dios a través de lo que le dijo al ángel. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué acaso no era motivo? ¿Qué acaso no era motivo de que Zacarías, al escuchar todo eso de su hijo, no le estaba hablando el ángel de otra persona que no conocía a Zacarías? Le estaba hablando de su propio hijo. Y le sale con esa reacción. Tremendo, digo yo, tremendo. Tu oración ha sido oída. Con que hubiera escuchado nada más eso, ¿no sería motivo de gran gozo? ¿No hubiera sido motivo de ponerse a gritar, a danzar de júbilo, de gozo, de alegría, de gratitud a Dios? ¿Ok? Ya no te pregunto cómo reaccionarías tú. Te pregunto, ¿cuántos quisieran tener excelentes noticias de parte de Dios ante una petición que tú le hayas hecho? Familia, tenemos un Dios maravilloso. En verdad te lo digo, ya te iba a decir, te lo juro, delante de Dios te lo digo, tenemos un Dios maravilloso. Llevo 20 y tantos años viendo las maravillas de Dios, no solo en mi vida, sino en muchos de ustedes. A lo mejor ustedes no se enteran de cómo Dios se mueve con algunos de tus hermanos, hermanas en la fe, pero nosotros como ministros nos damos cuenta por uno, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, y hay constantemente manifestaciones, hay constantemente testimonios de poder. Por eso te digo, tenemos un Dios maravilloso. Y sabes, si a ti te dijera, tu oración ha sido oída, se lo merece. Nuestro Dios se merece, mira, el aplaudirle. Yo a veces digo, cuando tú andabas en el mundo ibas a ver a Vicente Fernández y te volvías loquito, loquita, aplaudiéndole, ¿verdad? Le aventabas de besos y no sé qué otras cosas más le querías aventar. No se diga lo mismo a Juan Gabriel y a medio mundo del espectáculo. Porque cuando se trata de Dios no eres capaz ni siquiera de darle un aplauso con algarabía, con gozo, con júbilo. ¿Por qué? Siempre me he hecho esa pregunta. Varones que están aquí todos estáticos, que les da pena, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando iban al estadio de fútbol y ganaba su equipo favorito? Brincaban y abrazaban al que tenía al lado y se volvían locos. Apasionados en el mundo, tibios en las cosas del Señor. Por eso ahorita leyendo a Zacarías, con qué frialdad respondió ante una gran noticia, tratándose de su hijo, y con qué frialdad respondió. Yo a veces me pongo a pensar qué ganas le van a dar a Dios de volver a dar una buena noticia a una persona que bendice y que ni siquiera es capaz de gritar gloria a Dios.
¿Qué ganas le van a quedar al Señor? Pero en su bondad y en su misericordia lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer una y otra y otra y otra vez, porque Dios es así. Por eso te digo que tenemos un Dios maravilloso, un Dios maravilloso. Mira, familia, era la presencia de Dios a través del ángel Gabriel. Era la presencia de Dios a través de él. Y bueno, Zacarías reaccionó con indiferencia, sin interés, sin gozo alguno y aún con incredulidad. ¿Cómo? Si mi mujer es vieja, yo también. Ten cuidado cómo reaccionas cuando Dios te da una palabra a través de alguno de sus mensajeros. Ten cuidado. ¿Sabes? Le dice el ángel Gabriel, yo vengo de parte de Él. Él me envió. Te traje buenas noticias, pero tú no creíste. Tú dudaste. ¿Y sabes cuál fue el problema? Más bien el problema para Zacarías, que siempre tenemos consecuencias por nuestra incredulidad. Siempre habrá consecuencias por nuestra indiferencia. Siempre habrá consecuencias por la falta de interés a los mensajes, a la palabra de Dios. Siempre habrá consecuencias por la equivocada reacción que tenemos. ¿Qué le dijo? Respondiendo el ángel le dijo, versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Familia, qué difícil fue para Zacarías cuando vio que todo eso que le había dicho el ángel Gabriel se convirtió en realidad. Qué difícil el no poder expresar, sí, ahora sí, ya que te aseguro que llegó un momento en que Zacarías sí quería ya hablar y quería decir algo, quería expresar algo. Ahora ya no podía, porque había quedado mudo como consecuencia de eso. Yo sé que tú estás entendiendo el mensaje de parte de Dios. Cuando podemos hacer las cosas, no las hacemos. Y después queremos hacerlas, pero en ocasiones ya es demasiado tarde. Y yo creo que todos estamos en un buen tiempo, familia. Dios ha sido maravilloso con esta congregación y nos habla y nos prepara el terreno y casi nos va llevando de la mano, como niños chiquitos nos va llevando de la mano. Tan grande es su amor hacia nosotros que de alguna manera ya no sabe ni cómo hablarnos ni cómo decirnos las cosas que Él quiere para nuestro bien, para nuestro beneficio. ¿Sabes? ¿Cuáles son las situaciones que has tenido tú que pasar? ¿Cuáles son las situaciones que has tenido que vivir y soportar por no creer en la palabra de Dios? ¿Cuáles son las situaciones, las consecuencias que has tenido que vivir por no obedecer la palabra de Dios? Es bien triste cuando nosotros como siervos de Dios, como ministros de su iglesia, nos damos cuenta cuando no hay ese entendimiento de parte de la iglesia. De repente ya sabemos lo que viene. Y yo en ocasiones he dicho, no necesitamos una bolita de cristal, ni somos adivinos, pero sabemos lo que viene como consecuencia de. Y qué triste es darnos cuenta que efectivamente pasa el tiempo y al ratito vienen los ayes de dolor, vienen los
pastor, pastora, perdóneme, no escuché su voz, no escuché su consejo, no hice caso a su guianza, no entendí la orientación que me daba. No es el pastor, no es la pastora, es Dios. Y hoy lo que yo te quiero invitar es que todos como iglesia le pidamos perdón a Dios. Le pidamos perdón porque mira, hemos sido fríos, hemos actuado con frialdad. Aunque nos hemos mantenido firmes en la palabra, aunque de alguna manera seguimos aquí, todo eso, nos hemos mantenido con frialdad, hemos sido indiferentes muchas veces a la palabra que hemos escuchado aquí. Hemos juzgado más de la cuenta. Se vale no estar de acuerdo con algunas situaciones, pero hay quienes juzgan más de la cuenta, hay quienes critican más de la cuenta, y aún hay quienes se atreven a influir negativamente en otros, trayendo destrucción para esas personas, para esas almas. Algún día el Señor va a pedir cuentas de esas almas en las que influimos para mal. El Señor nos va a pedir cuentas de esos comentarios negativos que hicimos en contra de la propia iglesia, de los pastores, de los líderes. Aunque después venga arrepentimiento, habrá consecuencias. Y hoy lo que yo te quiero decir es que yo le doy gracias a Dios de que aún en medio de oscuridad tengamos a nuestro Señor Jesús con toda la disposición de venir a iluminarnos, darnos luz y darnos revelación para corregir pasos desviados, para corregir caminos equivocados. Por eso yo digo, mi luz es Jesús, mi luz es Jesús. Y si en este ayuno nosotros estamos clamando por su presencia, quiero que me entiendas bien. No basta con que tengamos su presencia. Con su presencia hay muchas cosas de buenas como resultado, te las he dicho. Una de ellas es la presencia de Dios nos va a contagiar. La sola presencia de Dios nos va a contagiar y va a contrarrestar el contagio del mundo. ¿Sí? La sola presencia de Dios viene y te llena de su gracia y de su favor, y entonces muchas cosas del mundo empiezan a acomodarse a tu favor. Hoy te estoy hablando nada más de la presencia del Espíritu Santo, pero eso no es todo. Tienes que estar preparado, tienes que estar preparada, porque en este ayuno la presencia de Dios que ya se empieza a manifestar en algunos, esa presencia va a traer una voz a tu vida, te va a hablar, te va a hablar. Por eso estás ayunando, para que tú estés sensible. Estás matando tu carne, estás influyendo sobre tu carne no está influyendo en ti, no está mandando. Tu espíritu está tomando autoridad sobre tu carne en el ayuno, y entonces tu espíritu se hace sensible, se hace fuerte, se hace poderoso, empieza a señorear sobre tu alma. Tu espíritu empieza por fin a ser quien debe de ser, el que mande sobre tus 5 sentidos, sobre tu carne, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, sobre tus pasiones. Y entonces el espíritu, tu espíritu va a estar bien sensible a la voz de Dios. Y es ahí a donde por eso el Señor hoy te dice: hijo, hija, ten cuidado para que cuando yo te hable respondas de una manera correcta.
de una manera correcta, para que entonces la consecuencia que se dé sea una consecuencia que es la que yo deseo, que es la que yo espero, que es para la que yo te estoy hablando, que es para la que yo te estuve preparando al decirte: clama mi presencia porque te la voy a dar. Pero no solo te la voy a dar, te voy a hablar, y a través de mi palabra te voy a enviar mensajeros, mensajeras, ¿sí? Y cuando tú escuches mi palabra, entonces tienes que responder correctamente. Tienes que responder correctamente. Y esto, ¿por qué? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde me dice que tenemos que enseñarnos a honrar a quien nos trae la palabra de Dios? Familia, tienes que aprender a honrar a quien trae la palabra de Dios, y no porque se trate de mí, porque tú sabes que yo comparto este púlpito con hombres y mujeres que sé que también traen una palabra de parte de Dios para tu iglesia. Pero hay en ocasiones elementos en la iglesia que menosprecian a otros predicadores. Hay quienes menosprecian a otros predicadores. Hay quienes en un momento determinado va a predicar fulano, sutano, perengano. No le dan el interés, no le ponen el interés. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a honrar a quien trae la palabra de Dios y no menospreciar a nadie. No menospreciar a nadie que traiga palabra de Dios, familia. Esto es algo que siento fuertemente en mi corazón. ¿Sabes qué? Ayúdame como iglesia a valorar lo que Dios ha valorado, nombrando a hombres y mujeres, líderes de esta iglesia, pastores de esta iglesia, y aún a gente que viene de otras iglesias filiales del Rey Jesús. Aprende a honrar a todo aquel que trae palabra, porque no era el ángel Gabriel el que le hablaba a Zacarías, era Dios mismo a través del ángel Gabriel. Y así es aquí. Así es aquí. ¿Sabes? Cuando tú tomas la decisión de obedecer a Dios, wow, viene la bendición. Y escucha esto: y desaparece la condición en la que estabas. Te lo voy a volver a repetir. Cuando tú tomas la decisión de obedecer a Dios, viene la bendición y desaparece la condición en la que tú estabas. Dale un aplauso a Dios. Si me di a entender bien, piensa en eso. ¿Cuál es la condición en la que tú muchas veces has llegado al Señor? ¿Cuál es la situación en la que tú has llegado? ¿Cuál es la condición en la que tú has llegado con el Señor? Tú le hablas a Dios. Tú clamas. Estamos en un momento de clamor, 21 días de clamor. Y el Señor te responde. Y tu reacción es correcta, la de la obediencia. ¿Sí? ¿Tú crees que Zacarías hubiera tenido necesidad de quedarse mudo si cuando el ángel Gabriel le dice todo eso de su hijo y todavía le dice: y le llamarás Juan? ¿Tú crees que si él hubiera reaccionado correctamente hubiera tenido necesidad de quedarse mudo? ¿Hubiera habido esa consecuencia? No. El problema fue que reaccionó equivocadamente. Nosotros tenemos que aprender a reaccionar correctamente, porque el plan de Dios, fíjate bien, para con Zacarías, ¿sí? En el versículo 13, ¿sí? Cuando le dice: no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. ¿Sabes qué? Ese era el plan de Dios para con él. Tú, Zacarías, llamarás a tu hijo Juan, ¿sí? Pero vino el error, vino la falla y hubo consecuencias. Pero te quiero decir algo: al final del día el propósito de Dios se lleva a cabo.
¿Qué te quiero decir? Mira, vienes con una necesidad o tú tienes un problema ahorita. Tienes alguna circunstancia, estás en una determinada condición, Le clamas a Dios, Él te responde. Tu reacción es correcta y entonces la situación en la que estás desaparece esa condición porque el Señor te trae la respuesta, ¿sí? Y la respuesta de Dios siempre será favorable cuando tú tomas la decisión de decir: sí, Señor, creo en ti. Si tú lo dices, yo lo creo. Cuando tú plasmas esa situación, cuando tú de alguna manera sabes que es Él que te está hablando y de tu corazón sale esa certeza, esa convicción, esa condición va a desaparecer. Así como sucedió en un momento determinado en el plan de Dios. En el plan de Dios, al final el propósito se llevó a cabo. Lo que dijo sucedió. Dice el versículo 57. ¿Qué dice el versículo 57? Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. O sea, ya la gente inclusive de alguna manera se comunicaba con Zacarías con señas porque no podía hablar, estaba mudo. Entonces con señas le empiezan a hablar a su padre y le preguntan: ¿cómo quieres que se llame? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todo el mundo se maravilló. ¿Y qué sucedió? Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y entonces, ¿qué empezó a hacer Zacarías? Empezó a hablar bendiciendo a Dios, tal como lo había dicho: cuando se lleve a cabo esto, tú vas a volver a recuperar el habla. Pero ¿qué necesidad había de que él hubiera pasado todo eso? Y yo te pregunto: ¿qué necesidad tienes de pasar todo por lo que estás pasando? Por tu necedad, por tu rebeldía, por tu tosudez, por responder equivocadamente ante la palabra de Dios que llevas tiempo escuchando. Familia, tenemos un gran Dios. Y si Dios dijo esto, yo lo creo. En este ayuno de 21 días tú vas a obtener victoria. En este ayuno de 21 días tú vas a obtener victoria, porque vas a sentir la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estás clamando? Y como te lo dije, en ese ayuno tú vas a poder orar por todas tus necesidades, pero principalmente: Señor, quiero tu presencia, anhelo tu presencia, dame tu presencia. Y sé que el Señor ya está respondiendo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Gloria a Dios. ¿Sabes qué? La luz viene a nuestras vidas. La luz viene a nuestras vidas. Jesús es llamado, ¿sí? Como dijimos hace rato, es aurora. Jesús es llamado también el sol naciente. Jesús es llamado la luz matinal del cielo. Jesús está dispuesto a brillar en tu vida y en mi vida. Déjalo brillar, déjalo brillar, déjalo brillar, por favor. Él lo quiere hacer. ¿Estás aquí? Ponte de pie, por favor. Puedes tocar. Y a veces no quisiera que nuestras reuniones se terminaran, que siguieran y siguieran y siguieran indefinidamente, porque hay tanto por hablar de nuestro Dios. Y el tiempo se acaba. Y el tiempo se acaba. Por eso le doy gracias a Dios de que tú estés aquí, de que tú aproveches cada momento, que hay una invitación para que escuches su palabra. Haz todo lo posible por estar. Quita todos los obstáculos, todas las barreras, todos los engaños que pudiera haber. Hazlos a un lado y empieza a hacer
lo que yo sé que muchos se han propuesto en este ayuno también: poner a Dios en primer lugar en todas las cosas, en todas las áreas de su vida, en todas las áreas de su vida. Fluye, Espíritu Santo. Vamos a cantar juntos. Y haz lo que quieras, Espíritu Santo, hacer. ven. Espíritu Santo, ven. Yo me ofrezco para que estamos me clamando, uses Dios, como quieras. tu presencia. Fluye, Espíritu Santo. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Fluye, Espíritu Santo. Pide la presencia del Espíritu Santo en ti. Lo que quieras hacer. Dispón tu corazón, tu vida. Yo me ofrezco para que me use como quieras. Fluye, fluye, precioso Espíritu de Dios. Fluye, precioso. Esta noche, Señor, toma, Señor, el corazón de tus hijos. Establece tu trono, Dios. Establece tu trono en cada corazón. Clamamos en este periodo de ayuno, Señor, que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas. Te necesitamos. Necesitamos que tú vengas y cambies nuestras fuerzas por tus fuerzas. Que cambies, Señor, nuestras fuerzas en tu poder. Que tengamos la autoridad, Señor, suficiente sobre las tentaciones y sobre el enemigo que viene, Señor, a destruir vidas, que viene a destruir matrimonios, que viene a hurtarlos, a robarlos. Fluye, precioso Espíritu de Dios. Fluye y llena, Señor, cada corazón. Llena cada vida, Señor. Que este periodo de ayuno de 21 días, Señor, sea un periodo glorioso, Padre. De tal manera que al terminar este mes que te ofrecemos como primicia, Señor, podamos, Señor, levantarnos en victoria. Podamos decir que tu iglesia vive. Podamos decir que tu iglesia está viva. Señor, fluye. Fluye, precioso Espíritu de Dios. Fluye y trae esa luz, Señor. Ilumina a todos los que están en tinieblas. Ilumina a todos aquellos y aquellas, Señor, que se dejaron enceguecer, Señor, por el enemigo. Ven, Señor, porque tú eres luz. Señor, vuelve a darnos, Señor, esa oportunidad de verte tal cual, Señor. Ven a darnos la oportunidad de regresar aún a ese primer amor, Dios. Danos oportunidad, Padre, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, de volver a ser, Señor, aquellos hombres y mujeres, Señor, entregadas a ti, que te servíamos de todo nuestro corazón. Aún, Señor, los que te conocen poco, Señor, enséñales, Dios, tu grandeza. Manifiéstate, Señor, de tal forma que ellos se conviertan en los conductos para que otros crean, Señor, para que crean que nos has dado, Señor, una nueva oportunidad. Te amamos, Dios, te bendecimos, Señor. Tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia, Espíritu de Dios. Tu presencia, Señor. Ven, Señor. Ven y guarda a tu iglesia. Ven y cúbrenos, Señor. Ven y protégenos, Señor. Ven e ilumínanos, Dios, para poder seguir adelante. Haz lo que quieras hacer en nuestras vidas. Nos ofrecemos, papito. Nos ofrecemos para que nos uses
de la forma como tú lo quieras hacer. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, papito. Gracias por este día. Gracias por esta tu amada iglesia. Gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes. Y aún, Señor, los que escuchan tu palabra a través de las transmisiones. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Él es bueno, Dios es bueno. Toma tu lugar.